Continuando con el ejercicio de negociación, revisaremos un ejemplo más, el proceso de negociación del presupuesto mexicano. El presupuesto de egresos de la Federación es el documento de política pública elaborado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos, así como de las transferencias a las entidades federativas y a los municipios. El PEP presenta de manera ordenada y sistemática información sobre gasto público y esos recursos pueden ordenarse en la división de gasto no programable y gasto programable. El gasto no programable se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la ley, como la deuda pública, las participaciones en entidades federativas y municipios, lo que significa que no financia la operación de las instituciones del gobierno federal. El gasto programable se refiere al que soporta la operación de las instituciones del gobierno federal para que éstas proporcionen servicios como educación, salud, carreteras o las relaciones con otros países. El presupuesto de egresos se integra por ingresos obtenidos en diversos rubros: impuestos, aprovechamientos, derechos y productos, cuotas o aportaciones de seguridad social, fondo para la vivienda, de ahorro para el retiro, venta de bienes y servicios por parte de entidades del sector paraestatal y del gobierno federal, así como financiamientos, empréstitos internos y externos. Asimismo, la renta petrolera es un componente muy significativo de los ingresos públicos en México. Estos ingresos presupuestarios se dividen en ingresos del sector público, del gobierno federal y de organismos y empresas. Para aprobar el gasto de un año fiscal, primero se debe autorizar el origen de los recursos. A esto se conoce como ley de ingresos, que debe ser aceptada por ambas cámaras del Congreso, a diferencia del PEP, que únicamente es aprobado por la de diputados. Existen distintas clasificaciones: la programática, qué se hace; la administrativa, quién gasta; la económica, en qué se gasta; y la funcional, para qué se gasta. Los poderes ejecutivo y legislativo intervienen en distintas fases del proceso de negociación presupuestaria. Mientras el diseño del proyecto de presupuesto y su posterior ejercicio corresponden al Ejecutivo, al Congreso le compete su discusión y aprobación, así como la supervisión de su ejecución y la fiscalización. El proceso de negociación formal del presupuesto inicia cuando la Secretaría de Hacienda envía al Congreso las proyecciones macroeconómicas del siguiente año fiscal. Por parte del gobierno, los principales actores de la negociación son el presidente de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de Egresos. El número de actores del Poder Ejecutivo que fungen como interlocutores con los diputados ha sido una decisión táctica del gobierno en turno. En los años 90, por ejemplo, las decisiones presupuestarias eran tomadas, además del presidente de la República, por un grupo reducido de funcionarios públicos. Por parte del Legislativo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es el actor primordial y el foro principal para el análisis presupuestario y su debate en la Cámara de Diputados. Cualquier cambio se vota por separado en esta comisión antes de someterlo al Pleno para su consideración. En esta etapa pueden participar también otras comisiones legislativas a fin de proponer enmiendas a la Comisión de Presupuesto. Es importante señalar que dentro del proceso de negociación hay influencia de otros actores al interior de la Cámara de Diputados, entre ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política y los coordinadores de los grupos parlamentarios. Otros actores también cuentan con gran incidencia en el proceso de negociación, notablemente los gobernadores, quienes se convirtieron en la década pasada en los ejes principales de acuerdos y negociaciones informales que luego se formalizaban en el seno del Congreso. Debido a su fuerza política, que se denota con la alternancia del 2000, los gobernadores comandaban una influencia decisiva para orientar el voto de los legisladores de sus entidades, de tal forma que el Ejecutivo debía entablar negociaciones directas con ellos o a través de los legisladores de sus entidades. Durante varios años, al menos hasta 2011, los gobernadores asistían a la Comisión de Presupuesto cuando se discutía el PEP, a fin de plantear las necesidades de sus estados. De acuerdo con algunos entrevistados, es claro que la negociación del presupuesto iba en función de las peticiones de los gobernadores. Finalmente,
Otro actor relevante que surge en la década del 2000 son los llamados gestores de recursos, entre los que se encuentran cabilderos, representantes de gobiernos estatales y en algunos casos los propios diputados. Los gestores de recursos impulsan los intereses de gobiernos locales a fin de incluir en el presupuesto proyectos específicos para sus municipios o estados. Esto lo pueden hacer acudiendo a la Secretaría de Hacienda para que ésta lo incluya desde el inicio en el proyecto de presupuesto o bien a través de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. En el caso de los diputados federales que gestionan recursos, con frecuencia lo hacen para gobernadores de sus entidades, pero también organismos diversos, incluso privados. En los últimos años han surgido acusaciones de que algunos gobernadores pagan comisiones a diputados por bajar recursos a sus entidades, pero también se ha denunciado a legisladores que de manera proactiva extorsionan a presidentes municipales a quienes ofrecen recursos presupuestarios a cambio de comisiones. Se han mencionado algunos pagos que pueden ir hasta el 10 o el 35% de los recursos extras que se gestionan para un municipio, o bien también se ofrecen recursos a cambio de que el ayuntamiento contrate a determinada constructora para llevar a cabo la obra pública. Finalmente, en los últimos años se ha gestado una nueva forma de clientelismo que está trastocando el papel del Congreso en la aprobación del presupuesto. La asignación de bolsas de recursos por grupo parlamentario o por legislador para libre etiquetación, eso es, recursos que cada quien asigna por municipio o estado dentro de un catálogo de ramos o programas. Se trata de un mecanismo atractivo para muchos legisladores porque les permite canalizar recursos a proyectos específicos que dan beneficios políticos o económicos, pero que no necesariamente contribuyen a construir un presupuesto integral que contribuya a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, asignar bolsas de libre etiquetación por grupo parlamentario o legislador contribuye al surgimiento de mercados secundarios de sobornos. Cada legislador descubre el poder de su bolsa y la puede intercambiar a cambio de una comisión. Muchos alcaldes o gobernadores pueden ofrecer comisiones a cambio de recibir asignación de recursos. Hablemos de los incentivos de los actores. Cada actor tiene incentivos y objetivos específicos en la negociación del presupuesto, dependiendo del ámbito en el que se desenvuelva. Por el lado del Ejecutivo, su objetivo central es lograr la aprobación del presupuesto con el menor número de modificaciones, es decir, que las asignaciones presupuestarias aprobadas por los diputados no alteren los programas y proyectos prioritarios para el presidente de la República, así como para las áreas de política pública centrales para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Por el lado del Congreso, los diputados buscan dos cosas en la negociación del presupuesto. Primero, imprimir su visión sobre la ruta del desarrollo del país y procurar que sus promesas de campaña se plasmen en los grandes rubros del presupuesto. Segundo, los legisladores buscan obtener recursos para impulsar sus carreras políticas, dinero para proyectos que les den visibilidad y popularidad en sus estados y regiones, así como recursos para proyectos estratégicos de los gobernadores de sus entidades cuando son sus aliados. Finalmente, la lógica de los gobernadores es obtener recursos para proyectos que exceden su capacidad de gasto y que son rentables políticamente, por ejemplo, carreteras, así como algunos que son administrados parcialmente por las entidades federativas. La negociación del presupuesto de egresos se ha vuelto mucho más compleja bajo un contexto de gobierno dividido debido a la participación de más actores en el proceso. Esto no siempre fue así. Durante la época de la hegemonía del PRI en el siglo XX, la aprobación del presupuesto se asemejaba más a un proceso de imposición presupuestaria que de negociación, de acuerdo a un exfuncionario de Hacienda que además fue legislador durante los años 90. Los dictámenes de la Comisión del Presupuesto con frecuencia eran redactados en Hacienda y socializados con la Comisión, no para negociar, sino para completar el trámite formal. Un problema estructural que afecta a la negociación del presupuesto son los ciclos anuales de la Cámara de Diputados que limitan la experiencia del Congreso para discutir y aprobar el presupuesto. La negociación del presupuesto comprende no solo la modificación de los montos de recursos en el PEF, sino también cambios a la regulación del ejercicio del gasto a través del articulado
del decreto de presupuesto las reglas de operación de determinados programas públicos, las cuales son documentos técnicos que se discuten, negocian y acuerdan entre el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y las dependencias responsables de los programas presupuestarios, los gobiernos locales en el caso de las aportaciones federales. Como vemos, el presupuesto, acaso, sea una de las expresiones más acabadas de la negociación política en México. Esta cápsula se hizo con información del trabajo de Luis Carlos Ugalde, titulado La negociación política del presupuesto en México, 1997-2012, el impacto sobre la composición y ejecución del gasto público. Nos vemos en la próxima ocasión.